¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos con ustedes en el programa Ecuador Reverde, que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guaya. Ecuador Rebeldes es un programa que está basado siempre en hacer un periodismo correcto, honesto y más que nada que esté identificado con la verdad, porque aquí nosotros somos unos buscadores de la verdad. Somos cero andar diciendo mentiras, y más que nada, si decimos mentiras, ¿a quiénes mentimos? A ustedes, amigos, y ese no es nuestro propósito. Un abrazo para todos ustedes, a todos los seguidores que tenemos en España, en Estados Unidos, México y en Italia. Un abrazo para todos nuestros compañeros, nuestros amigos que se enlazan con nosotros, con Ecuador Reverde. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar era inseguridad. Ecuador, no sé en qué momento en la historia de este país, que hace años, por ejemplo en la década del 80, se hablaba que Ecuador era una isla de paz, y verdad que lo era, en un punto de vista figurado, un país donde había un ritmo de trabajo, de honestidad, pero cambió. En esta última década cambió. Gobiernos que han pasado en el ejercicio del mandato, en la dirección del Estado, no han hecho nada. Porque el Ecuador sigue en ese enfoque dramático. Veíamos nosotros en las encuestas y nos alarmamos que Ecuador, según está en el segundo lugar de los países más violentos en América Latina, después de México. Primero México, segundo Ecuador y tercero Colombia. O sea, le hemos ganado eso a Colombia. Un país que en décadas atrás había mucha violencia. Bueno, ellos están en tercer lugar y nosotros en segundo lugar. Y quizás estamos peleando en primer lugar con México. En el mundo, Ecuador es el quinto, según las encuestas, la estadística que se estudia sobre estos casos, y que no son instituciones que dicen cosas que no son informes que lo da las mismas Naciones Unidas. Quinto lugar más violento. Pero, ¿de dónde surge la violencia? ¿Por qué tanta violencia? En días pasados, en estos últimos días, que hubo un feriado inclusive, en ciudades como Durán, sitios como Durán, Pascuales, en la zona más peligrosa de Guayaquil, ha habido crímenes, pero por masacre. Ya no matan de uno, matan de 5, de 4, de 8. ¿Hacia dónde vamos ahí? Pero nosotros, como siempre nos caracteriza, ese es el enfoque, ese es el panorama trético que hay en el país. Pero en el fondo, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué esta situación? Hacia allá hay que ir. Entonces nosotros siempre nos gusta hurgar en busca de la verdad. ¿Por qué esta situación? ¿Por qué tanta delincuencia? Entonces, para ello hemos invitado hoy al máster Juan Centurión Onofre, ex presidente de la Unión Nacional de Periodistas, profesor, es catedrático de la FAXO, de la Universidad de Guayaquil, escritor y investigador, también es el director del colectivo Ecuador Rebelde Democrático, que nos exponga, que nos detalle cuáles son las consecuencias, Juan, de esta violencia, y además lo que nos decíamos en el título de esta programación, el tema que vamos a tratar, el toque de queda. Prácticamente como que la delincuencia se burla de los toques de queda. Creo que son 19, ese número que está de toque de queda, que no hay efecto para nada. Las Fuerzas Armadas están ahí, no controlan nada, no se ve ninguna
mejoría en cuanto al control de la delincuencia y no pasa nada, pero eso le cuesta al Estado muchos recursos económicos mantener esos toques de queda, que además no sirve. Además los toques de queda, no vemos que el gobierno tenga una estrategia, tenga una política para controlar esto. Simplemente no vamos con el toque de queda, pasa el toque de queda, viene otro y va otro y no sucede nada en el país, y la inseguridad sigue avanzando, sigue en el crimen, en la vacuna, en el robo. En el Ecuador también se dice que es uno de los principales exportadores de drogas, por eso nosotros nos hacemos cruces, porque el Ecuador es uno de los grandes exportadores de drogas. Si en Ecuador no se produce droga, no se produce droga, ¿de dónde viene la droga para exportar al Ecuador? Es una vía, es un tránsito, entonces, sí es así, ¿no? Entonces, Juan, ¿por qué tanta inseguridad en este país? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas? Bien, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente las causas es que los sucesivos gobiernos, no digamos este gobierno solamente, pero los sucesivos gobiernos han hecho pacto con la delincuencia. Pues. En el ejercicio de Guillermo Lasso, y creo que en el ejercicio de Lenín Moreno, las cárceles eran administradas por los mismos delincuentes. ¿Por qué? Porque algunos sectores, no todos en la campaña electoral, recibieron pues dinero sucio para la campaña. Y entonces, a cambio de, si triunfa me das la administración de la penitenciaría o de tal otro centro carcelario. Entonces nosotros veíamos que cuando entraba la policía tenían hasta discotecas, las mujeres de los internos se pasaban la noche allí, o mandaban a ver mujeres de la vida para que participen en los bacanales que hacían dentro de la cárcel. Todo ello con el visto bueno de las autoridades que administran estos centros carcelarios. Entonces había una conexión política, porque no es que van a dar gratis. Hay una conexión política con los delincuentes. Hay dinero sucio que la emplean en la campaña política. Vean, algunos alcaldes del país los han asesinado. ¿Por qué? No porque por otras cosas, la mayoría de ellos porque recibieron dinero y triunfaron, y después no querían cumplir con las promesas que le hicieron a esta gente, ¿no? Entonces ahí viene la delincuencia, ¿no? Ahora, intentar solucionar el tema de la influencia que hay del narcotráfico y de la delincuencia común en esta situación es un poco difícil, pues. Mientras exista una conexión entre el sector político y el sector delictivo, que al menos en el pasado inmediato lo ha habido. Ahora, ya la prensa lo ha señalado suficientemente, han ido presos. ¿No ve lo que se llaman las muñecas de la mafia? Que le dieron suficiente publicidad, la muñeca de la mafia, con mafiosos bailando en discotecas en Madrid, en los países árabes, en Dubái. Ahí las fotografías circularon por todo el país, los videos circularon de las muñecas de la mafia. Hasta por ahí una legisladora. Y en fin, entonces, ¿a qué nivel hemos llegado? Es un poco difícil, pues, ¿no? Separar estas circunstancias, porque
La política se hace también con dinero sucio, peor aún que en la campaña electoral, por debajo de la mesa se maneja muchísimo dinero para la campaña. Dinero que no se contabiliza. Por decir, alguien ofrece, yo tengo 50 personas, pero tengo que pagarle $20 a cada uno, darle sándwich. Eso no se contabiliza, pues cada individuo no firma ningún recibo, ni firma, ni tiene RUC, ni tiene factura, nada, sino que eso es, ahí le entregan. O consígueme, yo te consigo 10 autobuses para la movilización. Eso es verbal nada más y el dinero está ahí, toma. Eso se presta para el lavado de dinero. Eso que tú señalas, Juan, es muy importante, que ya vemos que la delincuencia, los actores delictivos no están en los sectores marginales de la ciudad. Vemos que la delincuencia está en los sectores privilegiados, de élite. Por ejemplo, delincuentes que viven y lo han capturado en esas grandes residenciales de Guayaquil. Últimamente la policía hizo un allanamiento y ahí se mató. La isla Mocolí está lleno de... Allí en Santa Ana, en esos edificios, esos hoteles grandes de Santa Ana, ahí van y tienen los delincuentes muchos hospedajes. Ahí lo mataron a Frenillo, por ejemplo, se tiró edificio abajo en el día pasado. Vemos que la delincuencia la riqueza sucia se la ve a simple vista. Antes un delincuente estaba en los barrios marginales, lo vemos que está en los grandes sectores de élite. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Antes decía que los delincuentes vivían en el suburbio o en los Guamos. Está en Mócoli, está en San Borondón, ahora está en los grandes hoteles de Santa Ana, de Guayaquil, que es un lugar solamente exclusivo para ricos. O sea ahora que tienen mansiones en medio de los ricos. A vista y paciencia de todos. Entonces significa eso que la riqueza también la estamos viendo que se presenta y son actos sucios, ¿no? Que nadie controla eso. Sí, pues ahora lo que tú decías para una solución, la situación es un poco grave porque primero en este país lleno de pobreza, segundo, miles de bachilleres no pueden ingresar a la universidad, no les permiten ingresar, no les permiten estudiar y tener un título universitario con qué defenderse en la vida. Y entonces esos jóvenes que no pueden estudiar, ¿qué buscan? Eso es primero no tienen ocupaciones porque tampoco hay trabajo. No hay trabajo. No pueden estudiar. Y entonces están en los barrios por ahí, son presa fácil para los delincuentes. Ahí viene de dónde surge el sicariato, de dónde surge tantas cosas. De estos jóvenes, pues que la misma sociedad les niega que estudien, que la misma sociedad les niega una oportunidad para que trabajen. Entonces, los que no le niegan oportunidades son los narcotraficantes para sus menesteres delictivos. Entonces ahí tiene pues la cantera de miles de jóvenes que no pueden estudiar gracias a la sabiduría de un expresidente que prohibió que los jóvenes puedan entrar a las universidades del Estado. Porque sí pueden estudiar, si tienen plata, los padres tienen dinero, pueden estudiar una universidad particular. ¿Cierto? Ahora han surgido como hongo después del viento, después de la lluvia, han surgido estas universidades de garaje, la Salesiana, la UTEC, creo que se llama. Sí. En fin, hay varias. Y que han crecido. Que han crecido, tienen sucursales por donde quiera, porque por la cantidad. Hay algunos padres de familia de clase media que se sacrifican para que su hijo tenga alguna posibilidad de estudiar, pues. Pero los más pobres, los paupérrimos,
que antes sí estudiaban pues, Sí. en la universidad Y eran buenos profesionales. y obtenían un título universitario, eran buenos profesionales, habían de todo, ¿no? Bueno y malo, pero y la sociedad le hacía un favor a la sociedad, porque de dónde salían los profesionales que administraban el Estado, que administraban las grandes empresas, que administraban los grandes bancos, los grandes grupos financieros? Eran al menos aquí en la costa y en Guayaquil, eran de la Universidad de Guayaquil, pues en Quito de la Universidad Central de Quito, de la Universidad de Loja, de Cuenca, que eran del Estado. De ahí salían y ellos eran los que movían todo el aparato productivo del país, pues. Pero ahora no, pues ahora hay esos graduados, digo, de la Salesiana, de la... Ahí la UET, la Salesiana, la Católica, tantas que hay muchos. que hay por donde quiera que dan, tienen sucursales en Durán, sucursales en La Puntilla, sucursales. Y también se crearon esos famosos institutos, que hay muchos. Es que en la reforma, el presidente que le negó a los estudiantes que puedan estudiar, hizo una reforma a la ley de educación y creó los institutos de educación superior para contentar, pues. Si no puedes ingresar a la universidad, te damos un caramelo para que te gradúes de un instituto superior. Tienes título de tecnólogo superior, de tecnólogo en cómo barrer una oficina, tecnólogo en cómo limpiar las calles. Y eso fue lo que hizo este canalla que le negó a las universidades, digamos, a los pobres que puedan estudiar. Entonces, como contento, creó los institutos esos tecnológicos, inclusive algunos colegios estatales lo volvieron tecnológico, superior tecnológico, que no es un título académico. Juan, tú que eres escritor, hay faceta de la existencia, podemos decir, la problemática social de este país, en el sentido que estamos tratando de los jóvenes que no le negaron la oportunidad de estudiar y de ahora de trabajar. Los cabecillas de la banda son jóvenes que nacen del pueblo. Por ejemplo, Fito, que famoso Fito, hombre que sale de las entrañas del pueblo. Últimamente, como indicábamos, tal Frenillo, que es un allanamiento, se tiró edificio abajo y se mató, Frenillo, era querido en su sector, lo enterraron como un pillo bueno, decían, pillo bueno, porque el hombre ahí como era como Robin Hood, le daba ahí a los pobres plata. Tú en ese aspecto has analizado la situación, un día hacer una narrativa sobre ese tema de estos jóvenes que realmente son condenables porque son delincuentes, son jefes de banda, pero su extracto viene del sector popular, quizá en consecuencia de que nunca han sido atendidos por el Estado. Sí, pues el tema es efectivamente cómo surge la delincuencia, precisamente por lo que tú bien dices. El Estado se descuida y no da atención a los sectores marginales. Entonces, como digo, en sectores marginales no pueden estudiar a la universidad porque los padres no tienen dinero para pagarle una universidad. No hay trabajo. Y entonces, ¿qué hace esta gente? Muchos ingresan a las bandas que obtienen dinero fácil o dinero mal habido, porque no solamente son dinero del narcotráfico, sino de las extorsiones, de los robos, y en fin, hay una serie de... hay bandas, hay bandas que a cada rato yo observo que esas bandas que hacen secuestro express,
andan en taxi dando la vuelta todo el día. Son bandas estructuradas, porque no solamente el taxista que anda manejando y que está de compinche con dos más, no, pues toda una estructura, pues porque se meten, va el que va manejando el taxi, luego coge el pasajero y en un par se meten dos más, ya son dos, el que maneja además dos son tres, y encima traen un carro atrás y ahí vienen varios, y hay uno que anda en moto, y al de la moto se le acerca y le da la tarjeta a la víctima de ese día, a la víctima para que vayan a sacarle la plata, a vaciarle la cuenta. Esto es una estructura. Y al día esa banda al día coge 3, 4 personas. O sea que existe una industria de Claro, la delincuencia. delincuencia Ahí hay general, trabajo. pues. En la delincuencia hay trabajo. Claro, pues. Y no sé cómo se repartirán, de pronto ganan un sueldo, ganan un porcentaje o un sueldo, quizás, y todo el dinero va para el jefe de la banda y él lo reparte, pues, o con eso les paga el sueldo, pero es una estructura solamente de eso. Y las extorsiones es otra estructura, ¿no? Pues la mayoría de tanto de los secuestros express cuanto de las extorsiones no denuncian. Entonces, fíjate una cosa, ¿no? A propósito del toque de queda, del tan insistente toque de queda, porque este gobierno lo ha hecho ya como 2 o 3 veces. Sí, más. Ya, toque de queda. Entonces, ¿cuál es? Yo percibo que la delincuencia sigue igual. Sí, no pasa nada. No pasa nada. De pronto, porque para coger presos a los ya sentenciados, fichados y todo eso, no se necesita toque de queda porque hay las suficientes normas que se han expedido para que la policía inclusive actúe allá en el domicilio sin mucho trámite. Entonces, yo no sé para qué el toque de queda. Y inclusive para un enfrentamiento a bala entre policía y delincuentes, la ley está a favor de la policía, pero como debe ser, pues de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasa con yo entiendo que más se perjudica el toque de queda, más perjudica a la gente honrada que tiene negocios abiertos, que perjudica al sector delictivo, porque el sector delictivo está ahí. O se cambia, ya termina el toque de queda, salen de nuevo. O se cambia de lugar. ¿Y a quiénes son, en su mayoría, que el toque de queda ha hecho que vayan a cárcel? Son a gente borrachitos, que están bebiendo ahí, ni siquiera se da cuenta de la hora. Han cogido 142 presos en toque de queda. Son los borrachitos que no respetan gente nada. de San Francisco que anda, se le hizo tarde llegar a su casa y va corriendo a su casa y por mala suerte se topa con una patrulla militar y preso. Entonces, más es la gente pacífica, honrada, que está saliendo perjudicado, porque además le cobran una multa y cae en manos del abogado y tal. Otro daño que le hace el gobierno es a los que tienen negocios. Yo el otro día que pasé por la Alborada, por ahí, por la Tarazana, vi que negocios 10, 11 de la noche, 12 de la noche, restaurantes abiertos, cevichería abiertos, salones abiertos, además salones de venta de bebidas, ¿no? Pero restaurantes de toda clase, que chifas, abiertos, toda clase de personas en la calle vendiendo comida, vendiendo tortillas, vendiendo cosas, que se ganan la vida, ya que no hay trabajo, de esa forma se gana la vida. ¿A quién perjudica el gobierno con ese toque de queda? A esa gente.
Tú pasas el toque de queda, no ves a nadie ya. Después de las 11 de la noche, no ves un alma por ahí. Pero en los días que no hay toque de queda, tú ves 11 de la noche, 12 de la noche, una actividad febril por allí, ¿no? De negocio, comerciantes, hay clientes, no es que están abiertos, ahí tú pasas por ahí, hay clientes, en un restaurante de 10 mesas, pongamos, 5 están ocupadas como mínimo, o sea que hay gente que consume, y además perjudica a los exportadores, pues. Guayaquil es un puerto, eso yo no sé, y este señor que es presidente de la República sabe porque él también es exportador. Los buques llegan al puerto de Guayaquil, no esperan pues que pase el toque de queda, sino que el puerto de Guayaquil trabaja las 24 horas. El buque llega a tal hora y, por decir, se va al día siguiente a las 10 de la mañana, pero en la noche han montado la carga. Y el exportador, que sabe que tiene que su carga ir en el buque tal y que ya le dan el horario que llega a las 10 de la noche y sale a las 6 ya su carga tiene que estar a las 1, 2 de la mañana ahí. No puede, pues. Se lo perjudica. Eso es pérdida entonces. Y no solamente eso, que perjudica a los trabajadores que no tienen dónde trabajar. Los exportadores. ¿Y qué es lo que pasa con los delincuentes? Pues, pongámosle delincuentes, los narcotraficantes, que como tú bien dices, el Ecuador no produce cocaína, pero la exporta porque lo traen de Colombia y lo traen del Perú sobre todo. De noche no van a sacar pues, la droga, pues, ya en el día que no hay toque de queda la sacan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, que la delincuencia, que las balaceras, que las balas entre delincuentes se han amainado, eso es mentira, no. Sigue la balacera. Sigue la balacera. Sigue la balacera. Y dígame usted, ¿a cuántos delincuentes lo han detenido? La delincuencia se ha reducido considerablemente. No se ha reducido considerablemente, pero están perjudicando a todo este sector, exportadores, a los que tienen restaurantes, negocios, todo eso. Que Guayaquil en algunos sectores, vaya por la Alborada, por Tete, por la 38, por acá por el Guasmo, por tantos sitios, eso está llenecito de negocios en la noche. Hay negocios que precisamente abren en la noche, en el día está cerrado, y ya 6, 7 están abriendo hasta las 12, 1, 2 de la mañana. Para ellos ese horario hay más influencia del público. Claro, porque hay gente ahí, hay personas noctámbulas, que a esa hora que salen, como quien dice, vaciladas. Y ellos son los que comen o van con su familia un fin de semana, los fines de semana. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues, según informaciones periodísticas y según informaciones de investigación que yo he hecho, ¿qué es lo que se está, a dónde están mudando los delincuentes? La delincuencia se ha mudado ahora. Si no te puede asaltar por las calles en la noche, ¿no? Entonces viene al negocio de la extorsión. Sí. Dicen inclusive en la policía que la extorsión se ha multiplicado. Los negocios de la extorsión, que eso lo puede hacer en el día, cualquier rato. Tranquilamente. Y entonces mandas a un testaferro de eso con una nota a un restaurante, me tiene que dar tanto, si no, para protección, dicen ellos. Y eso se ha multiplicado ahora con la presencia de los militares. Yo no digo que los militares, sino que me parece que hay un mal manejo de la crisis, porque vivimos una crisis delictiva. Estamos desbordados por la delincuencia. ¿Y quiénes es que han permitido este desborde de la delincuencia?
Los políticos, pues señores, todos estos presidentes de la República, miserables que han pasado por el país, que han permitido esta delincuencia. Eso desde un primer momento había que pararlo y no pautar con la delincuencia como muchos presidentes o su círculo íntimo lo han realizado. Entonces, el tema de combatir la delincuencia es un tema inclusive de reformar al país. Hay mucha complacencia, hay muchas de situaciones que se dejan pasar, porque la delincuencia del otro lado, los delincuentes que llegan a legisladores, pues son delincuentes, pues. ¿Qué corruptos? Son delincuentes. Un legislador que llega a la asamblea y vende su voto es un delincuente, ¿sí o no? Claro. Un legislador que se lo compra, salta de ese partido y vende donde al mío y le dan un billete, es un delincuente. Los famosos camisetazos. El que hace un negocio a través de un ministerio en la compra con sobreprecio es un delincuente. Y esa es la peor delincuencia que tiene el país. Estos corruptos que nos han gobernado y nos siguen gobernando son los peores, porque ellos permiten que la delincuencia común se les trepe en su carro y ande con ellos. Hasta los tienen de guardaespaldas. Algunos, ¿no? Sí. No todos. Entonces, estamos en una situación un poco difícil. Yo no le veo una labor altamente positiva. Por ahí cogerán a uno o dos, pero la mayoría agreden es a la población pacífica. Sí. Un descuidado por ahí que no vio la hora o un borrachito que estuvo en una reunión familiar y se fue, ya me voy que ya viene la hora y resulta que por ahí lo cogen o lo detienen. Entonces, un poco difícil, claro, ¿no? Otra de las cosas también que ha perjudicado gravemente es al turismo. Claro. Porque el turismo no va a ir a una ciudad donde a la noche hay toque de queda. 10, 11 de la noche ya hay toque de queda. Entonces, ha perjudicado al turismo. Y como aquí en Guayaquil, en Durán, y creo que en Manabí también. Pero en otras ciudades que en Quito no hay toque de queda. No hay toque de queda. Entonces, los quiteños que quieren venir a visitar Guayaquil no pueden, pues no vayamos que ya hay toque de queda. Entonces, ¿quiénes se perjudican? Los dueños de hotel, los dueños de restaurantes, el turismo en general, el área del negocio del turismo. Todo eso hay que pensar antes de hacer una irresponsabilidad con el pretexto de combatir la delincuencia. Y estamos seguros que se termina este toque de queda y todo sigue igual. Y además, Juan, eso le cuesta al Estado. Movilizar a la tropa es un presupuesto que le cuesta al Estado y es plata o recursos mal gastados. Juan, agradecemos tu presencia en nuestro programa, siempre presto para darnos a conocer, informarnos sobre los problemas que hay en este país. Amigos, un abrazo para ustedes. Gracias que siempre están con nosotros y nos siguen. Será hasta la próxima oportunidad. Muy buenos días. Muchas gracias.